¿Ha escuchado usted hablar del principio de primacía de la realidad? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales. Y bueno, para conocer un poco lo que es el principio de primacía de la realidad, qué tan importante puede ser en la parte de derechos laborales, quisiera de repente retomar algunos conceptos que habíamos tocado en nuestra sesión anterior, que tenía que ver con el tema de concepto o definición de contrato de trabajo y los elementos esenciales. De hecho, en los elementos esenciales habíamos hablado de tres elementos esenciales, lo que era, por un lado, la prestación personal, el tema de la subordinación y el tema de la remuneración. Entonces, cuando hablamos de contrato de trabajo, habíamos dicho que necesitamos estos tres elementos esenciales, ¿no? De hecho, por eso este concepto de elementos esenciales, ¿no? Ahora, ¿podemos encontrar estos elementos en otros contratos que no sean contratos de trabajo? Sí, obviamente que sí, podemos encontrar estos elementos, ¿no? La idea es que estos elementos en conjunto, o digamos en combinación, definen lo que es contrato de trabajo, ¿no? Podemos encontrar una situación en la cual haya una prestación personal de servicios y que esta prestación personal sea remunerada, ¿no? O que reciba una retribución en dinero o en especie. Ante esta situación, lo que nosotros tendríamos sería un contrato, ¿no? Pero si no tiene esta situación un carácter de subordinación, o sea, no hay un empleador que tiene un don de mando para definir determinadas situaciones, por lo menos las situaciones que habíamos señalado que tenía que ver con dirigir, fiscalizar y sancionar, si no hay de por medio este elemento de subordinación, entonces ya no estamos en un contrato de trabajo, ¿no? Entonces aquí es donde hacemos este deslinde, en este ejemplo, de contrato de trabajo versus contrato de locación de servicios, ¿no? Entonces, ahondando más en estos elementos esenciales del contrato de trabajo, teníamos que la prestación de servicios debía ser personal, ¿no? El trabajador da su propia fuerza de trabajo, ¿no? No puede ser sustituido. Si hay una sustitución, entonces la relación laboral ya no se mantendrá, digamos, estoy hablando del patrón general, ya no se mantendrá con el trabajador, sino con otra persona. Entonces ya sería la relación laboral con otra. Entonces la prestación debe ser personal, ¿no? Si tiene ayudantes, asistentes, estos tienen que estar dentro de la organización y el empleador los debe designar, o el empleador en este caso es quien lo tiene también como parte de sus trabajadores, a estos asistentes, etc. Si tiene subcontrata de alguna forma el trabajador a otras personas para que hagan el trabajo de la empresa, entonces ahí ya no estamos ante una relación laboral, o por lo menos se está desvirtuando la relación laboral, ¿no? Nos encontramos en esa situación. Entonces, prestación personal, subordinación, desarrollando un poco este tema, tenemos que el empleador en este poder de mando que tiene ante el trabajo, ante la prestación del trabajador, tiene las facultades de dirigir el trabajo, es decir, dar las indicaciones, ¿no? Con las cuales el trabajador debe realizar la prestación de servicios. Las indicaciones, ¿no? Establecer un marco de reglas, el lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Fiscalizar es controlar, ver cómo se está llevando a cabo la prestación de servicios, ¿no? Está supervisando, ¿no? Para eso, en este caso, se cuenta con lo que es jefaturas, jefes, ¿no? Que son de alguna forma los que ejercen esta parte fiscalizadora en la misma área de recursos humanos. Y en esta área de recursos humanos interviene también en la otra atribución, que viene a ser la de sanción. Estos tres elementos, estas tres atribuciones vienen a ser parte de la subordinación, de este poder de mando del empleador. Sancionar ya está en el tema de medidas disciplinarias, ¿no? En función nuevamente a la prestación de servicios que está realizando el trabajador, ¿no? Entonces, nos encontramos ante situaciones como de repente que el empleador
bajo esta facultad, estas atribuciones y esta subordinación que le debe el empleador, indicar cuál va a ser la jornada de trabajo, el horario de trabajo, el lugar donde va a desarrollar su trabajo, ¿no? Ha habido algunas veces consultas que me han hecho de repente con respecto a estos temas, ¿no? De repente un trabajador señala, mi empleador, ¿no? O la empresa donde trabajo está vulnerando mis derechos porque me ha enviado un memorándum para decirme que yo ya no voy a trabajar, no sé, es una empresa que tiene sucursales, ya no voy a trabajar en la sucursal de Los Olivos, sino ahora voy a trabajar en la sucursal de, no sé, Miraflores, y está vulnerando mis derechos, ¿no? Porque mi centro de trabajo es tal, tal, tal. Bueno, es parte de la facultad que tiene el empleador, este poder de mando, ¿no? De la subordinación que le debe, puede indicar el centro de trabajo y puede cambiar el centro de trabajo. Igual, mi jornada de trabajo de 48 horas era de lunes a sábado y domingo descansaba, y ahora me he dicho que el sábado descanso y me ha cambiado mi jornada de trabajo. Está vulnerando mis derechos. No, ojo a esta situación. Nuevamente, ejerciendo esta facultad que tiene por ser un contrato de trabajo el empleador, puede decidir la jornada de trabajo. Obviamente respetando los derechos laborales, respetando la jornada máxima de trabajo, respetando el día de descanso, respetando remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si está dentro de este marco, la subordinación, esta facultad que tiene el empleador, este poder de mando, se puede ejercer perfectamente. El hecho que el empleador no ejerza su facultad de subordinación, o en este caso la facultad que tiene de mando, ¿no? A través del cual se expresa por la subordinación, no significa, el hecho que no la ejerza, no significa que no haya esta facultad, ¿no? Que de repente diga, como hemos dicho, contrato de locación de servicios, no hay subordinación. Si el empleador no la ejerce, entonces aquí estamos que ante una locación de servicios. ¿Cuándo no la ejerce? Ejemplo, de repente el trabajador cometió una falta y el empleador no lo sancionó. O sea, el empleador lo supo, tomó conocimiento y no lo sancionó. Entonces ahí no estaría ejerciendo su facultad de mando, ¿no? En esta parte de dirección, ¿no? Pero en esa, digamos, en esta parte de fiscalización y de sanción. Pero eso no significa que el empleador haya perdido su facultad, ¿no? Y que no haya subordinación, ¿no? Es simplemente que el hecho que no la ejerza en ese momento es simplemente no la está ejerciendo y punto, ¿no? No la está ejerciendo en ese momento, pero como empleador tiene esta facultad en todo momento, ¿no? Porque esto es precisamente lo que va a hacer la distinción entre el contrato de locación y el contrato de trabajo. Y bueno, por el tema de remuneración ya lo habíamos visto, el tema de la contraprestación, etc. Ahora, regresando a nuestro tema de primacía de la realidad. ¿Por qué hablamos de primacía de realidad cuando estábamos hablando de, por un lado, contrato de trabajo y por otro lado de contrato de locación de servicios? Porque como habíamos señalado, hay un elemento, en este caso el elemento de subordinación, que no está presente en el contrato de locación de servicios. Por lo tanto, al no haber subordinación, en una locación, digamos, la persona que presta el servicio lo da, ¿no?, a la empresa, a la organización, y no recibe instrucciones más que las instrucciones específicas del resultado, de lo que quiere. Pero no va a haber una facultad de fiscalización, no va a haber una facultad de sanción, ¿no? O en este caso lo máximo que pueda dirigir es más que todo dar las pautas de lo que quiere, ¿no? No sé si se podría de alguna forma, según la teoría, hablar de un concepto de dirigir, realmente no. Dar las pautas sería otra cosa, ¿no? Le da las pautas de lo que quiere. Ejemplo, ¿no? Digamos, una persona que repara computadoras es contratada por una empresa, ¿no? Y le dice, yo quiero que me repares tales computadoras, por esta reparación te voy a pagar, no sé, 2.000 soles por la reparación de tales y tales computadoras que yo tengo en mi empresa. Entonces la persona va y comienza a hacer las reparaciones, ¿no? Entonces uno diría, ¿está trabajando para la empresa?
Esto va a depender de las situaciones, pero obviamente la cosa es que no haya presente este elemento de subordinación. Lo que le ha dado específicamente, le ha dicho, tiene que repararla, tienen que estar operativas, las quiero tener dispuestas de tal y tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Son esas indicaciones generales y a la vez que pueden ser específicas, pero con respecto al tema de cómo va a ser la entrega del servicio, la obra. No es con respecto al tema de del trabajo, de cómo va a desarrollar el trabajo, ¿no? De si tiene que tener un horario de trabajo, de ingreso, en este caso de ir a reparar las computadoras, si tiene que ser todos los días, si tiene que marcar tarjetas, si tiene que tener un uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay elementos que te comienzan a decir, si hay subordinación. Es más, de repente va y está controlando constantemente cómo están quedando las computadoras, que eso es perfectamente posible, ¿no? Pero en este tema de control y fiscalización no hay de por medio sanciones. ¿Por qué? Yo tengo un plazo, de repente me han dicho, en 2 semanas necesito que me entregues esas computadoras y yo te voy a pagar lo que hemos convenido. Ok, entonces, en este caso la persona que repara las computadoras tiene ese plazo y lo va a cumplir y lo tiene que cumplir porque es parte de su contrato de locación de servicios. Si la persona va todos los días, si la persona va lunes, miércoles y viernes, si la persona se aparece solo el fin de semana y trabaja todo el día, eso ya no es una cosa que el empleador deba controlar, ¿no? Y eso hace la diferencia entre un contrato de locación de servicios y un contrato de trabajo. En un contrato de trabajo si hay una jornada determinada, ¿no? Una jornada que tiene que cumplir el trabajador. También hay otros elementos como de repente tiene una dirección específica de los contratos, una rutina diaria de lo que se tiene que hacer. Hay un control, hay unas jefaturas que constantemente lo controlan y al cual está dando reporte, ¿no? Tiene distintivos de la organización, ejemplo, uniforme, correo electrónico, instrumentos, se le ha entregado reglamento interno, se le ha entregado MOF, ROF, etcétera, etcétera. Todos estos elementos hacen que determinen, sí, aquí sí hay un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, todo esto está en resumidas cuentas, ¿no? Englobando el concepto de subordinación al empleador. El empleador dirige, el empleador controla y el empleador fiscaliza o sanciona, ¿no? Lo que no pasaba con este señor que le estaba poniendo el ejemplo que va a reparar computadoras. Él puede ir el último día, tiene tal expertise que puede ir el último día, las repara todas, las dispone, las arma, las coloca, es más, le pone loguito, todo bien, ok, ¿no? Las deja lustraditas, las deja perfectamente siliconeadas, etc. Eso lo hace, cumple y se le paga su remuneración, ¿ya? Entonces, viendo los elementos que corresponden a un contrato de trabajo versus a uno de locación de servicios, ¿dónde sería la aplicación de la primacía de la realidad? La primacía de la realidad la podemos definir como un concepto, ¿no? Digamos, un concepto que yo lo expresaría de esta manera, ¿no? Si los hechos no corresponden con los documentos, prevalecerán los hechos. En este caso, si mi contrato de locación de servicios, de reparación de computadoras, yo firmé un contrato de locación de servicios, es más, mandaba mis recibos por honorarios, ¿no? O por internet, ahora que se hace todo, ¿no? A través de Clavesol y bla, bla, bla. Ya, yo tenía que reparar todo. Pero en los hechos, me habían dicho, tienes que ir desde las 8 de las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, todos los días. Así ya hayas terminado las computadoras, tienes que ir durante tal periodo, ¿no? El jefe de administración va a estar supervisando tu trabajo, ¿no? Y vas a tener que entregarle reportes diarios. Ok, ya. Se te va a habilitar un correo electrónico de la empresa y el cual vas a tener que enviar aparte reportes a todos los usuarios, etc. Ahí ayudar a los usuarios, ser una mesa de ayuda para los usuarios en el tema de ya no solo lo que es computadora, sino el tema de software, ¿ya? Adicional a esto, de tu jornada, etcétera, se te va a entregar un uniforme, un fotocheck, un carnet distintivo, etcétera, etcétera, ¿no? Para ingreso por seguridad,
por una seguridad al centro de labores, ¿no? Para que te puedas distinguir. Entonces, todos estos elementos, que son los elementos de hecho, se contrastan con el contrato de locación. Y uno dice, ok, acá no hay una locación. Acá por los hechos hay un contrato de trabajo, hay una relación laboral. Porque estamos viendo elementos de la subordinación. Por lo tanto, por primacía de la realidad, vamos a decir que aquí hay un contrato de trabajo. Porque los hechos no corresponden con los documentos. Y cuando no hay esa correspondencia, ¿qué prevalecen? Los hechos. Hemos cogido este ejemplo de lo que es contrato de trabajo versus contrato de locación de servicios porque de alguna forma estamos en la parte de contrato de trabajo y este es un tema muy recurrente, ¿no? Este es, digamos, una situación constante que se da que muchas empresas, por un tema de la informalidad, de repente se ha tenido, se ha usado, mal usado el tema de contrato de locación de servicios, cuando detrás había una relación laboral efectiva, ¿no? Esto de alguna forma ahora ha bajado esta parte, digamos, informal porque ya hay incluso controles. Es más, cuando hacemos la declaración ahora, más adelante lo vamos a ver, la declaración PDT, a SUNAT, por eso es que se cruza información, ahí ya se comienzan a contrastar el tema de dónde está habiendo una relación laboral y dónde una relación de servicios, ¿no? Y es más, alguien, como un dato, alguien que ha estado en con un contrato de trabajo en la empresa, ¿no? De repente, no sé, termina la relación laboral y no puede ser contratado como un locador, la ley lo prohíbe, inmediatamente no, tiene que pasar un periodo mínimo de 1 año para que se le pueda contratar como un locador, ¿no? Porque precisamente de por medio podría haber todo un tema de simulación y nuevamente vendríamos al tema de primacía de la realidad. Los hechos no corresponden a los documentos, ¿no? Ahora bien, hay otros casos en los cuales nosotros podemos ver la aplicación de la primacía de la realidad. La presunción de los contratos es que estos vienen respaldados ya por el ordenamiento legal, contratos de trabajo, ¿no? Por eso es que cuando se distingue una relación laboral, se distingue por los determinados elementos esenciales que habíamos visto, entre ellos también el tema de jornada de trabajo, podemos distinguir de otras figuras. Ejemplo, si estamos viendo situaciones en las cuales hay, según el documento, una práctica juvenil, ¿no? Un convenio de prácticas o de formación laboral juvenil, pero estamos viendo que hay elementos que te dicen que es un contrato de trabajo, jornada de trabajo, por ejemplo, ¿no? Igual subordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, estamos en una situación de primacía de la realidad y por lo tanto los hechos serán los que correspondan realmente y se impondrán a los documentos, ¿no? Un caso más, que también lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de lo que es contratos a tiempo parcial, vendría a ser cuando se desvirtúa o una simulación de jornada de trabajo, ¿no? Jornada de trabajo menor a 4 horas diarias, ¿no? Pero de repente esto te dice tu contrato, te hacen un contrato a tiempo parcial, pero de repente te comienzas a quedar más tiempo o te hacen quedar más tiempo, ¿no? Y más de 4 horas diarias, así sea 1 hora más, así sea unos minutos más, ya deja de desvirtúa el tema de contrato a tiempo parcial y vendría uno a estar dentro del ámbito de contrato de trabajo. Al desvirtuarse, incluso corremos el riesgo, en este caso el empleador corre el riesgo de que el contrato se vuelva a plazo indeterminado. Bueno, si se toma como un riesgo esto, ¿no? Porque como habíamos dicho antes, lo ideal es que todas las personas de alguna forma gocen de este respaldo, ¿no? Bajo nuestro ordenamiento. El tema es que el concepto de primacía de la realidad es importante durante todas las figuras que vamos a ver de derecho laboral, durante todo, no solo el tema de contratación, sino de todos los derechos del trabajador y obligaciones del empleador. Por lo tanto, tenemos claro que primacía de realidad como concepto, les dejo esto como reflexión para terminar esta sesión. Si los hechos no corresponden con los documentos, prevalecerán los hechos. Muchas gracias.